Noches, bueno, vamos a explicar lo concerniente al tema de régimen de importación. Como hemos trabajado en otros encuentros, siempre vamos a analizar la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la encargada, digamos, de vigilar y hacer el control sobre todo el proceso. Recuerden que vamos a trabajar y todo lo que vamos a encontrar en este encuentro está en el nuevo régimen aduanero colombiano, que es el 1165, en el título de régimen de importación. Primero, digamos, esta es una diapositiva otorgada por la TIAN, donde determina que el régimen aduanero es el tratamiento que se aplica a las mercancías que han sido sometidas al control y la vigilancia de esa autoridad aduanera, mediante la cual se le va a asignar un destino específico. Dentro de estos regímenes vamos a encontrar importación, exportación y tránsito. Hoy nos va a corresponder ver todo lo correspondiente a la importación. Vamos a volver a recordar, lo trabajamos en nuestro primer encuentro sincrónico, donde decíamos que la introducción que la definición a una importación era cuando llega la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, es una importación. Y también habíamos hablado que efectivamente cuando nosotros traemos mercancía de una zona franca, también se considera una importación. Es lo que me establece la norma. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta la ley de zonas francas. Entonces aquí les traje un fragmentico muy pequeño donde esta ley que nos establece, establece que las mercancías que son ingresadas a zonas francas se considera fuera del territorio aduanero nacional para efecto de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Siempre recuerden, como explicamos en esta clase, zona franca está en Colombia, pero al interior opera como si fuera diferente. Vamos a hoy a conocer todo lo que tiene que ver con este proceso de importación en Colombia, como lo establece el decreto 1165. Primero, entonces, vamos a volver a acordarnos que dentro de los regímenes de importación tenemos de libre importación, significa que no necesitamos ningún permiso para hacer la importación. Tenemos de previa cuando solicitamos un permiso, digamos, está establecido, y también está de prohibida cuando efectivamente nosotros no podemos hacer esta importación. Un ejemplo de esto es las armas. Las armas no están prohibidas para nosotros, pero sí se hacen importación, pero lo hace por medio del Ministerio de Defensa. ¿Dónde yo puedo conseguir? ¿Dónde podemos determinar si es de libre, previa o prohibida? En la clasificación arancelaria. Entonces, ingresando ya sea por MUISCA, arancel, la herramienta que tiene la DIAN, o por Legiscomes, tiene afiliación a Legiscomes, podemos entrar a revisar y al frente de esa clasificación arancelaria siempre aparece una L que habíamos explicado que era de libre, una P cuando es previa y una P cuando es prohibida. Entonces ya sabemos qué mercancías nosotros podemos aplicar. Dentro de este régimen de importación vamos a volver a retomar, digamos, y a trabajar lo que habíamos hablado que era la obligación aduanera. Entonces recuerden que habíamos dicho que la obligación aduanera nace con la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional. ¿Qué lo comprende? Digamos, entonces esta obligación para el tema de importación es la presentación de la declaración de importación, que es nuestro formulario 500, que lo vamos a trabajar más adelante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Recuerden el pago de los tributos aduaneros y las sanciones a que ello en lugar, obtener, presentar y conservar los documentos soportes a la declaración de importación. Esto la norma nos establece que es por un periodo de 5 años, cumplir con todas las normas y exigencias vigentes en el estatuto aduanero. Pues todo está establecido en el 1165. Hay tres momentos que tenemos que tener en cuenta: es cuando la mercancía, el lugar de arribo de la mercancía, cuando la mercancía va al depósito, y el tercer momento es cuando hay el levante y la entrega de la mercancía. Esos son los tres momentos clave en el proceso aduanero de importar las mercancías. Entrega al depósito es cuando ya el transportador o el agente de carga entrega la mercancía al depósito que ha sido habilitado o al usuario del operador de zona franca. Perfecto. Luego que vamos a tener son 5 días hábiles a la presentación del informe de descarga marítimo y 2 días hábiles si el transporte es aéreo. Entonces, recuerden, 5 si la mercancía llega por transporte marítimo, 2 si llegó por transporte aéreo. La mercancía de procedencia extranjera
permanecerá durante todo su proceso de importación, mientras ya llega, se presentan los informes, mientras nosotros vamos a hacer todo el proceso de nacionalización, va a permanecer la mercancía en el depósito que ha sido habilitado para estos efectos. Entonces el procedimiento, digamos ahí como lo determina la DIAN que dice, mire, venga, viene el proceso de nacionalización, la presentación de documentos, soportes, la aceptación de la declaración, pago de los tributos aduaneros, se solicita el levante. Ay, de una vez solicitado el levante, entonces vamos a tener inspección física o documental o tenemos el levante automático. Luego ya posterior de este momento hay el retiro de la mercancía o aprehensión o continúa en almacenamiento. Entonces, eso es para una importación ordinaria. Entonces, lo que vamos a trabajar es la importación ordinaria. Recuerden que hay las modalidades de importación que las trabajamos en otra sesión. La importación ordinaria, como nos establece el artículo 176 de la norma, me dice que es la introducción de las mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida. Están a libre disposición, hay el pago de los tributos aduaneros a los que hubiere lugar y siguiendo el procedimiento que a continuación se establece. Ahí está su artículo 177 para que nosotros revisemos en la norma qué es lo que me está estableciendo en relación a la permanencia de la mercancía en el depósito. Dentro de ese artículo 177 se encuentran los documentos soportes. Entonces, ¿qué tenemos? El registro licencia de la importación, tenemos la factura comercial, los documentos de transporte, certificado de origen. Si a ello hubiera lugar, recuerden que nosotros vamos a anexar el certificado de origen cuando nosotros hacemos un acuerdo comercial que nos va a permitir una disminución en el arancel estará 0%. Los vistos buenos a que hubieran lugar, el mandato, si es una agencia de aduana quien nos va a hacer proceso, y si nuestra importación supera los $5,000, hay que anexar la declaración andina del valor. Por favor, tengan en cuenta estos documentos. Que recuerden ampliar la información que estamos trabajando aquí en la norma. Los derechos de aduana o estos pagos de tributos son dos, el arancel y el IVA. La liquidación de importación, entonces aquí vamos a hacer un ejercicio práctico, entonces tenemos este caso, entonces ingresa la mercancía por el puerto de Buenaventura, tenemos el valor FOD, hay un valor a los fletes, hay un seguro, hay otros gastos adicionales, tenemos un acuerdo de Cartagena, digamos, el origen de la mercancía está en Perú, la mercancía va a destino a Cali, pero vamos a nacionalizar en esto. La tarifa del gravamen dice que es el 20%, la tarifa del IVA es 10%. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular la base gravable. Sobre la definición, ¿qué es la base gravable? Sobre la cual se liquida el gravamen arancelario, está constituido por el valor en aduanas de la mercancía, determinado según los métodos establecidos en el acuerdo de valoración, adicionado con el valor de fletes, seguros y gastos conexos a que hubieran lugar dentro de la importación. En esta que les estoy dejando aquí, digamos el link, recuerden ingresar, ahí que me va a determinar es la tasa representativa del mercado para el pago o la liquidación de los impuestos. Recuerden que es la que cierra el día viernes y que está en vigencia en la semana siguiente. Cierra de lunes de domingo a viernes hasta la próxima semana. Entonces usted ingresa y ahí va a ingresar y ahí encuentra. Entonces dice con cuánto será el viernes y de cuándo a cuándo va a estar en vigencia. Esa es la base gravable. Entonces, aquí está, digamos, aquí está la partecita, digamos, que tenemos que tener en cuenta, que es la parte, digamos, que se liquida. Entonces, recuerden aquí, miren, entonces aquí yo voy a apoyarme en el lapicito, entonces, para determinar, y entonces, ¿qué me está diciendo? Mire que aquí tengo el valor FOD, el valor de fletes, el valor de seguros, si hubiere otros gastos, digamos aquí tengo la sumatoria de flete y los seguros, allá van a ajustar el valor y por lo tanto tengo mi valor de aduana. Aquí ya en la liquidación, entonces es que tengo el arancel y el IVA, la base gravable, total a liquidado y va a pagar. El primer paso, ¿cuál es? Calcular el valor en aduanas. Entonces dijimos que era el valor FOD, más seguro, más flete, más otros gastos. Todo viene en dólares. Para el ejercicio nos da que el valor en aduanas está, digamos, perdón, el valor en aduanas está en $5,150. Liquidamos con la tasa, ingresamos, verificamos y efectivamente es 3,825 la tasa para liquidar los impuestos. Una vez que ya tenemos, ¿qué hacemos? Entonces en esta casilla 93 tengo
el arancel que es el 20%, multiplicar, ¿qué voy a colocar? Ya la liquidación la hacemos en pesos colombianos, por lo tanto, tomamos 5.150, multiplicamos por el tipo de cambio y esa es la base gravable que tenemos para liquidar nuestros impuestos. ¿Qué tenemos entonces? Entonces, efectivamente, digamos, en la siguiente diapositiva, podemos verificar, aquí ya está, miren que aquí está más grande y efectivamente, entonces aquí, esta es la parte que nos interesa que nosotros aprendemos a liquidar. Ya aquí tenemos, digamos, hemos trasladado aquí, entonces el arancel es el 20%, el IVA me decía que era el 16%, tengo el valor en aduanas multiplicado por la tasa de cambio, este es el valor que tengo, el total liquidado son los 3 millones, es el arancel correspondiente al 20%. Para calcular el IVA, recuerdan que debo calcular una nueva base gravable que es la sumatoria de la base gravable más el total liquidado. Por lo tanto, la base para liquidar el IVA es este valor, que me dan 23 millones, calculado el 16% del resultado, sumatoria del arancel más el IVA, es lo que nosotros vamos a pagar con esta declaración de importación. Pero recuerden que teníamos un acuerdo comercial, por lo tanto teníamos un beneficio de 0% arancel. Entonces, efectivamente, sin el acuerdo, tendríamos que pagar 7 millones. Ya con el acuerdo y el beneficio que mi arancel es 0%, el total liquidado es los 3.133. Tenemos que soportar, recuerden que en este caso, es obligatorio como soporte, documento soporte, anexar la certificado de origen. Y esta es la forma en que se liquidan los aranceles. Ya posterior de pagos de tributos, pues ya hay en el artículo 181 de la norma que no me dice, el levante inspección, dice entonces que una vez, como está textual, como dice la norma, efectuado y acreditado el pago por medio de los servicios informáticos electrónicos, se procederá de manera inmediata a determinar una de las siguientes situaciones. Autorizar el levante automático de la mercancía, la inspección documental o inspección física de la mercancía. Ya una vez tenga este proceso, ya cuando usted obtiene el levante, efectivamente ya la mercancía queda libre de exposición de esto. La próxima semana, entonces vamos a trabajar las modalidades de importación. Que tengas un resto feliz de semana. Hasta luego.